Saludos, buenas noches, noche de viernes, ya a las puertas del fin de semana, vamos con un nuevo programa de YE, con un nuevo programa de la Y asturiana. Ya saben que tienen ese correo ye@esasturias.tv para dirigirse a nosotros o a nuestros invitados. Hoy el programa, como todos los viernes, muy variado, y como todos los viernes vamos a hablar de cine. Posteriormente hablaremos de esos misterios ocultos y de esas otras dimensiones con el padre Elías, con nuestro parapsicólogo y sacerdote particular. Hablaremos también de la festividad de Santa Bárbara, patrona de Minas, patrona de los mineros y también de los ingenieros de Minas. Nos acompañará su decano y presidente, y hablaremos también de ecología y naturaleza de la mano del responsable del CEPESMA, Luis Laria. Hablaremos de esa conferencia sobre el clima y la contaminación que ha tenido lugar hace escasas fechas en París. Cabecera, y comenzamos con el cine. Y para hablar hoy de cine se encuentra, como todos los viernes, con nosotros Juan Arribas, crítico cinematográfico. ¿Qué tal? Buenas noches, Juan. Buenas noches, Juan. Bueno, pues vamos a hablar de cine echando un poco para atrás. Hoy no vamos a hablar de estrenos, sino un poco de historia. Vamos a hablar de películas que no tuvieron mucha suerte por unas maneras o por otras, cuyo gasto a lo mejor fue desmesurado, cuyo gasto se disparó, o que no tuvieron éxito de taquilla, o que tuvieron problemas de rodaje. Vamos, películas, vamos a decir, un poco malditas. Sí. Porque si yo te digo, por ejemplo, y te lo digo porque esa película la vi 7, 8, 9, 10 veces, no sé las veces que la vi, una película cuyo inicio es: y aconteció que en Farsalia se enfrentó todo el poder de los ejércitos de Roma. Hablo de la película... Pues estás hablando de Cleopatra. Cleopatra, efectivamente. Cleopatra, la Cleopatra de Liz Taylor. La Cleopatra de Liz Taylor, que se llevó por delante del viejo Hollywood. O sea, nada más y nada menos. Se le llevó por delante, pero de raíz. Sí, habíamos pensado hablar de películas malas o que nos gustasen. Bueno, ¿para qué? Con eso sacamos un listado de las de Nicolas Cage, ¿no? De las antiguas, a lo mejor de Matthew McConaughey, antes de chiflar y ahora de repente ser un genio. Pero más que eso, oye, mira, ahora hay un puente por delante a partir de mañana, y echar un ojo a estas películas que no son malas, sino que o bien quisieron ser muy buenas y no llegaron, o quisieron hacer algo que no funcionó, que llegaron a tener cierta gracia, tiene incluso cierta gracia o cierta naturalidad o cierta atractivo precisamente por eso, por la catástrofe que supusieron o por la dificultad que tuvieron, ¿no? Hay una tripleta, cada una se llevó casi un estudio por delante, y la que se llevó el estudio, no acabo de llevárselo, pero prácticamente se lleva los estudios de la Fox y por delante, y acabó con el sistema de antiguos mitos, dioses de Hollywood, pues fue Cleopatra. Vamos a hablar entonces, nuestra primera película a analizar hoy es la primera película, Cleopatra. Sí, Cleopatra era una película que, imagínate, fue un caos total y absoluto. De mano le ofrecen a Elizabeth Taylor, que de aquella era un auténtico mito viviente del cine, era la actriz más taquillera, que si quiere hacer la película. Ella dice, de aquella era Eddie Fisher, su marido, y dice, bueno, diles que me den $1 millón, como para no hacerla. Y bueno, pues cogieron y dicen que se los dan. Toma. Entonces van a Londres y construyen la antigua Roma en Londres, pero en Londres, que es un sitio maravilloso, hace también bastante frío, con lo cual Elizabeth Taylor coge una neumonía que casi se muere, tienen que hacerle una traqueotomía. En algunas escenas de la película se nota un poco la traqueotomía, y bueno, la cosa se demora. Ella gasta en vestidos lo que no está, porque hay hasta uno que está chapado como con oro. Sí. Bueno, el gasto es infernal. Encima, ella, bueno, pues empieza a tener una especie de relación con Richard Burton, que era el otro protagonista, Marco Antonio, que además también estaba casado, con lo cual el escándalo en aquellos tiempos era monumental. Bueno, se tiene que suspender todo porque ella no aguanta por el tema de salud, y entonces se van a Roma. Con eso ya el gasto era se sigue multiplicando. Cambian de primer director, echan a los dos que iban a hacer en principio papeles secundarios de Marco Antonio, de César, que era Rex Harrison, que era Stephen Boyd. Entonces pasa a ser, Richard Burton, pasa a...
Richard Barton hace Marco Antonio. Exacto. Y Rex Harrison es el que luego hace el otro papel, el de César, que en principio estaba destinado a hacer Stephen Boyd. Bueno, cambian los actores y tienen que volver a construir Roma en Italia, en los estudios estos de Cinecittà, porque piensan que el clima italiano les sienta mejor. Bueno, aquello sigue siendo un desmadre de construir todo otra vez en cartón piedra en la antigua Roma. La escena esta en la que aparece Elizabeth Taylor en una aquella especie de carroza gigantesca, se tarda en hacer meses y cuesta millones. Bueno, el asunto es que al final, encima ellos, bueno, tienen una relación tormentosa, porque claro, Richard Barton era un gran actor, pero era alcohólico y, bueno, pues dado a la bronca. El papel le venía al dedo, el de Marco Antonio, porque aparece en varias escenas completamente borracho también. Sí, yo no sé si ya sería interpretación o realidad, porque, bueno, la cosa es que él lo tenía mal y aquello es un caos que, ya lo he dicho, se lleva por delante prácticamente el estudio. Es curioso que recauda bastante dinero, pero claro, así todo... es que hubiese llegado a costar lo que ahora, en aquellos tiempos, al cambio, vendría a ser lo mismo que una de estas de Piratas del Caribe 2 o algo así, o sea, una bestialidad. Y luego no tiene el éxito debido porque la crítica la destroza, no saben qué hacer con tantísimos minutos de película, al final se pueden llegar a hacer como 240, 270 minutos, pero... dijo Joseph Leo Mankiewicz, que fue el que la acabó, dijo, bueno, hacemos una cosa que ahora estaría muy bien vista, que es hacer 2 partes. ¿No? Y de aquella no se estilaba mucho lo de las partes y dijo, no, una, o sea que recorta. Cuando él ya se había cansado y dimitido, tuvieron que volver a llamarle para ver si podía unirlo todo. Bueno, aquello fue un caos terrorífico, causó millones de dólares de pérdida y arrasó con el antiguo Hollywood. Ese Hollywood de las superestrellas, mega estrellas que todo lo que querían podía dar, de no reparar en gastos para lo que haga falta, de si hay que construir Egipto en Londres, se hace Egipto en Londres. Construye. Si tiene que llevar 60 vestidos y que esté chapado en oro, pues se chapa en oro de verdad. No, hombre, no habría otra manera de hacer lo que no fuese oro de verdad, ¿no? Aquello se lleva por delante. Encima la película tiene los Oscars típicos de las películas que fracasan, todo lo que es referente a la dirección artística. Y además, la verdad, lo cierto es que, hombre, es que no está nada mal la película. Es que a mí me gusta muchísimo. Bueno, hombre, yo la habré visto soy entendido, unas cuantas veces y es un espectáculo, pero es un espectáculo grandioso. Como espectáculo, como derroche, es que ves que es un derroche por todos lados. Luego falla, evidentemente, falla un poco el engranaje de todo eso, ves que no engrana muy bien, pero como película, bueno, pues es muy divertida, si tiene alguien la suerte de tenerla en casa o de que coincida, no creo que la pongan porque ahora las cosas tienden a ser más cortas. A lo mejor ya no hay... Bueno, ahora es Navidad igual, oye, o Navidad, Semana Santa, esos días festivos puede caer. Pues es realmente... fabulosa en algunos aspectos y merece la pena verla. Vamos con la segunda película, La Puerta del Cielo, la segunda que analizamos. Sí, hoy. La Puerta del Cielo, esta se lleva prácticamente por delante en los estudios de la United Artists y la prometedorísima carrera de Michael Cimino. Michael Cimino había hecho El Cazador, que es una película grandiosa, había ganado Oscars, había ganado Mejor Director, Mejor Película, y él, bueno, parecía que iba a estar un poco en la línea de los genios que estaban saliendo en ese tiempo, que eran Martin Scorsese, Coppola, Cimino, empezaban a trabajar con Robert De Niro, tal, y entonces se embarca en esta película que yo tengo que reconocer que la vi, bueno, la vi, si alguien es capaz de llegar a verla, porque creo que hay rodados 370 minutos de película. Al final, la versión que alguna vez llegué a ver yo en una ocasión son de 150, 160, y tiene ciertas cosas realmente atractivas. O sea, es una película que se basa en las batallas de un condado de Johnson, se llama, en Estados Unidos. Es unas batallas entre unos emigrantes de los países del este que, bueno, venían a ser como agricultores, que querían llegar, y los que llevan más tiempo allí, los que eran los terratenientes de la zona, una cosa un poco confusa, ¿no? Y entonces hay 2 jóvenes que están en Harvard estudiando, que son el futuro clase dirigente de Estados Unidos, y por H o por B acaban en ese condado, cada uno en un bando. Bueno, las escenas de las batallas, hay ciertas imágenes, son atractivas, es un poco lírica, la música, una música conocida, actores geniales.
porque bueno, empieza a hacer una generación ahí de actores que van luego a salir para adelante, sí. Christopher Walken, Jeff Bridges, bueno, una serie de ellos, Mickey Rourke, que es un fetiche de Cimino, pero al final no le ves eso sentido por ningún lado. Se cargó los United Artists, United Artists desapareció, que fue la que, bueno, la compraron, no, fue una bancarrota, que era la que había nacido cuando los actores quisieron ellos unirse para huir también del primer Hollywood tan opresivo que había. Cuando tan tiránico sobre ellos, sí. Y bueno, pues esa tal. Y Michael Cimino pues desapareció porque quedó como maldito y eso no se lo perdonaron nunca más. Hizo luego 2 películas que tienen también un cierto toque, malas, porque son malas, pero que tienen un cierto toque, que son Manhattan Sur y El Siciliano. Tienen algo, ¿no? Pero se queda en ese algo. Igual que, claro, el problema es que gastar miles de millones de dólares, miles de millones de extras, presupuesto, todo, solo porque hay algo, 370 minutos que no hay por dónde cogerlos, no sabes por dónde empieza, por dónde acaba, quiénes son. Bueno, es un desmadre de película que no hay quien lo entienda y no hay por dónde cogerlo. Claro. La tercera, completamente distinta, Waterworld, de Kevin Costner. Waterworld es el nuevo gran... Hasta hace poco era el nuevo gran fracaso de los últimos tiempos, una película de los años 90, por ahí, finales, que tiene una curiosidad también. Es que Kevin Costner, en el momento que hace Waterworld, se endiosa. Bueno, antes de hacerla, claro, luego Waterworld ya le bajó del Olimpo rápidamente, ¿no? Porque en esos momentos acababa de dirigir Bailando con Lobos, Oscars por todos los lados, en el guardaespaldas había sido récord de audiencia también, estaba metido en proyectos buenísimos, era con Oliver Stone, JFK, el fiscal, y decide él meterse a hacer Waterworld, que es una catástrofe desde el principio, pero además... Esas eran de los estudios Universal, que también están a punto de volar por los aires porque cometen un error que nunca más se vuelve a dar. Es que se empeñan, él pide todo lo que quiere y se lo dan. O sea, pero van a Hawái a rodar, nada de efectos visuales, se rueda en el mar, de verdad. Efectos visuales nada más los hacían para cubrirle un poco las entradas, porque eso sí utilizó el ordenador, pero luego todo había que rodarlo en el mar. Había que adaptar aeropuertos, había que gastar... No había acero suficiente en Hawái para hacer lo que él quería hacer. Los actores médicos, o sea, mecánicos, lo de alrededor de la película está constantemente en el médico, porque entre un par de huracanes que hubo en esa época y que estaban en el mar todo el día, vivían en casas prefabricadas, mientras el señor Costner vivía en un hotel con una piscina mirando al mar, paradisíaco. Puso de director a un amigo, Reynolds, que nunca más tampoco se supo mucho, que además, este señor, otra de las cosas que tenía era que bueno, se retrasaba tanto en el rodaje que las normas de los sindicatos americanos en cuanto al cine son muy estrictas y por cada minuto que se retrase de la hora de la comida, los actores y demás técnicos, hay una indemnización. Al final se pagó millones de dólares en indemnización, porque cada minuto eran 30 euros, 30 dólares de aquella, pues si llegaban tarde o no comían, pues indemnización. Fue una catástrofe total y absoluta, Madre no hubo por dónde cogerla. El tema nunca funcionó. ¿Es un Mad Max del agua? Era un Mad Max del agua, pero claro, Mad Max tenía la gracia que había costado 4 millones de dólares y que era una cosa un poco como australiana y de culto. Esta, sin embargo, no tenía mucho sentido y, claro, costó 270, 280 millones de dólares. Claro, no es lo mismo. Claro, se llevó por delante ya al bueno de Kevin Costner y nunca más le dieron semejante oportunidad, ni creo que nunca más se le dará la oportunidad a un actor de hacer lo que a él le dé la gana, como le dé la gana y cuando le dé la gana. Cuando le dé la gana. Vamos con la cuarta en este caso, Orgullo y Pasión. Sí, Orgullo y Pasión es una película, es muy curiosa, ¿no? Porque es una película de Stanley Kramer, que la rueda en España con unas pretensiones extraordinarias. De Stanley Kramer había sido el productor, entre otros, de Solo ante el peligro, y bueno, él quería, luego hizo Vencedores y Vencidos, y él quería ser director y no solo productor, sino hacer sus propias películas, y esto se pensaba que iba a ser todo un éxito. Además es curioso cómo ven las películas
cuando se hacen en un país sobre un país, los que están dentro del país y los que están fuera, ¿no? Entonces, al final resultó ser una película en la cual el gobierno de aquel momento, el gobierno de Franco, pues decidió que era una ocasión buenísima para dar una buena imagen de España, con lo cual ahí tenías al ministro de Educación y al mismo Franco que se entrevistaba con Stanley Kramer para que, bueno, que los españoles tuviesen más importancia en la independencia y menos los ingleses, que destacar el paisaje, empezaba a ver que el turismo y las fronteras era lo importante. Si cualquier actor que viniese a hacer Orgullo y Pasión no tenía que pasar por aeropuertos, no tenía que pasar por aduanas, los medios de transporte eran los que ellos quisiesen, se interrumpían los trenes, se interrumpían los aviones, aquello fue un país bananero en aquel momento puesto a disposición de esa película. Claro, así todo, hubo que andar con un cañón gigante por Castilla de aquellos momentos que en la carretera no existían. Fue penosísimo. La ropa, decían las malas lenguas de los americanos, que por eso la hacían aquí, que era muy barato en comparación, los gastos eran, bueno, porque eso que te acabo de decir, de los $30 por un minuto de retraso, aquí eran $30 por 3 semanas de actuación, el que le daban a los miles de figurantes y de extras, entre los que apareció Adolfo Suárez. El futuro presidente del gobierno estaba en Ávila y fue de extra a la película, y en Madrid muchos más. Pero claro, eso era todo un horror, porque luego los extras pasaban y saludaban a la cámara. En aquellos tiempos había que cortar, todos los que salía Sofía Loren, estaba fabulosa, era una mujer maravillosa. Además, claro, en aquellos tiempos Sofía Loren con ropa, bueno, sexy y tal, en aquellos tiempos en España se quedaban mirando para ella, un loco se cogió y se lanzó a ella a abrazarla, también lo hubo que cortar. Y bueno, y luego estaba Cary Grant haciendo General Inglés, que bueno, nunca más volvió a hacer ningún tipo de películas de esas, dijo que no era su plan aquello, estaba un poco por ahí como despistado. Y luego Frank Sinatra, que ya fue el colmo, porque Frank Sinatra primero se hizo un amigo por un tablao que le llevaba a él por los sitios y se empeñó en imitar el acento. Entonces nosotros, como la vemos doblada, no nos enteremos mucho, pero en Estados Unidos, que la veían en versión original, dijeron, es que es ridículo, ¿con qué acento habla Frank Sinatra? Una especie de inglés, como no entendían qué era lo que quería hacer. De inglés de Utrera. Claro, Frank Sinatra con patillas y de guerrillero. No pegaban ni con cola. Y luego encima andaba completamente desquiciado con sus problemas con Ava Gardner, que Ava Gardner andaba por ahí con Dominguín, con quien cuadrase, y él pues andaba detrás de ella buscándola, entonces aparecía del rodaje, marchaba una semana y no volvía. Bueno, tan hasta el gorro estaba ya al final que dijo que lo que quedase, que lo hacía en 2 días y que se piraba. Entonces lo que pudo hacer en 2 días lo hizo y se piró, y de hecho las últimas escenas de Frank Sinatra le hablan, pero solo se ve su sombra, no se le ve a él, porque en realidad él ya no estaba, se largó. Bueno, al final fue todo así de la manera, y una película que en teoría iba a ser el gran bombazo, bueno, pasó sin pena ni gloria. Además, nosotros, si no fuese porque es en España y la guerra de independencia en Ávila, hay una escena buenísima que tienen que derribar con un cañón los muros de Ávila y falla la primera vez. Pero entonces los españoles, tan valientes ellos, iban y tomaron casi los muros y dijeron, no, hay que volver a repetir que no explotó la carga que tenía que haber explotado. ¿Qué carga? No, es que cuando lleguéis va a explotar los muros, y entonces la siguiente vez que lo intentan, antes de llegar a los muros se murieron todos. Porque a ver si vamos a llegar ahí y nos vuelan a nosotros. Entonces no llegaba ninguno y habían quedado todos muertos por el terreno que llegaba hasta la muralla. Hubo que volver a hacerlo. Oye, no muráis todos, que alguno llegue, porque si no, no sirve de nada. Bueno, pues la verdad que contaba así es gracioso, pero el bueno de Stanley Kramer lo pasó realmente mal. Me imagino. Vamos con la siguiente, otro gran catástrofe, en este caso, John Carter. John Carter. Bueno, ya llevamos aquí unos cuantos programas y yo te voy a reconocer que esta es la única película que nunca vi. No la vi. No, yo tampoco. No la vi ni... Bueno, oye, esa libertad de elección en esto ni la pienso ver, porque vi los avances, los trailers, y es que... ¿de qué va esto? La película John Carter va de lo siguiente. Un soldado de la guerra de independencia americana, un sudista, de una manera que no se explica en ningún momento, es abducido y aparece en Marte.
Entonces, como en Marte la gravedad es no sé cómo, él da unos saltos enormes, como de 100 metros. Cada vez que da un salto, salta 100 metros. Y claro, es más fuerte y más grande, y encima, como era soldado, es como una especie de Gulliver que llega a Lilliput, pero en Marte. Bueno, todo esto es una novela de principios del siglo XX de Edward Rice Burroughs, que es el que escribió las de Tarzán. Sí. O sea, es infumable, o sea, eso no... Y luego, encima, bueno, aparte, supongo que habrá gente que le habrá gustado, porque el cine siempre decimos que es una cosa muy subjetiva, pero es verdad, lo que es objetivo es que es el mayor fracaso económico de la historia del cine. Claro. Unas pérdidas, creo que 2.300 millones de euros o... De dólares, vamos. De dólares. O de lo que proceda, vamos. Lo que proceda, no sé, sí. La verdad, exactamente las cifras ya se pierde uno con estas cosas, pero que es el récord. En el libro Guinness de los récords de la película que más dinero... Al final, de tanto hablar de ella estos días, yo creo que ya tengo hasta ganas de verla, ¿no? Claro. Pero sí que es verdad que figura en el libro de los récords de las pérdidas mayores ocasionadas por una película, es esta, John Carter. Pero bueno, la hizo Disney, que tiene dinero de sobra. Claro, que... pues apúntala para no la ver, entonces. La última, Alejandro Magno, la última versión, la de Colin Farrell. Alejandro Magno, hombre, ya que estos días habíamos hablado de películas ya un poco más personal, a mí Alejandro Magno es que me repele horriblemente. O sea, no... a mí me gustó, mira, a mí me gustó. Yo lo que pasa es que no, yo tengo un problema fundamental. Yo veo a Colin Farrell con esas falditas y teñido de rubio, y es que yo no veo a Alejandro Magno por ningún lado. O sea, yo Alejandro Magno siempre... tuve idea, no sé, de otra cosa, ¿no? El otro Alejandro Magno fue Richard Burton, por otra parte, en la anterior versión que hubo, fue Richard Burton. Richard Burton, de aquella ya se tragábamos con todo, ¿no? Hombre, yo ahora Alejandro Magno sí que me lo imagino más como Leonidas, el de 300, algo así, ¿no? Sí, claro, es que Colin Farrell, subido a aquellos elefantes, luego la historia con su madre, Angelina Jolie, que bueno, aquello era un tema tórrido el que tenía con la madre, yo no sé dónde se sacan esa historia. Luego... la otro con allí el ejército aquel que llevaba, todos eran un poco así como de la manera, luego, pero no se sabía tampoco muy bien. Él cuando perdía una batalla le consolaba el que decía que era como si fuese... Efestión, que era como si fuese Alejandro Magno, era como si fuese Aquiles y el otro amigo que tenía, y luego, sin embargo, luego se casa con una princesa bactriana. ¿Ves? La sé prácticamente de memoria también. Sí. Bueno, al final es que yo las películas de 30.000 contra 30.000 a mí me apasionan. Yo al final pienso que todo esto había que tratarlo con un poco más de seriedad. No, hay que respetarlo todo, evidentemente, y que el submundo que tiene el mundo de los griegos y Alejandro Magno y demás, hombre, yo creo que se le fue un poco de las manos aquí al Irving Stone y quedó un poco en una cosa como si fuese Boogie Nights o casi yo estoy viendo ahí a los de Jugmen, ¿cómo se llama? A Villas People, eran como Villas People conquistando Persia, ¿no? Entonces, bueno, yo le vi poco seriedad al tema. Claro, así todo tiene para mí una gran escena que es la batalla de Gaugamela, está bastante bien hecha dentro de lo que es el contexto histórico, para mí está bastante bien hecha. Sí, hombre, los medios que tienen y utilizando elefantes y hombre, Oliver Stone no deja de ser un grande. Eso está bien. Juan, muchísimas gracias por acercarnos a estas películas y sobre todo por la risa que he pasado con la de Orgullo y Pasión, porque vamos, eso hay para escribir hasta un libro. Sí, hay un libro que recomiendo a todo el mundo ahora mismo, que es No volveré nunca a este maldito país, se llama, que es de Paco Reyero, un periodista y es colaborador de Alsina por las mañanas en Onda Cero, y es un libro muy divertido. Nunca volveré a este maldito país es lo que dijo Frank Sinatra cuando ya una vez le pusieron en la frontera y dijeron a la pista. Claro. Y dijo, no volveré nunca más a este maldito país, y es un libro muy divertido en el que cuenta bastante de esta historia de Orgullo y Pasión que merece la pena. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. La próxima semana, el próximo viernes, volveremos a vernos para hablar de un binomio muy especial en el cine, ¿no? Sí, hoy viernes estrenan la nueva de Tom Hanks y Steven Spielberg, El puente de los espías, y aparte de las ganas que tengo de verla, pues es un binomio que ha dado mucho al cine. Los dos son tan grandes que a lo mejor hasta por separado es demasiado para solamente aquí un ratín, pero bueno, hablar un poco de lo que han hecho juntos yo pienso que es importante, y también del Puente de los Espías, que es
va a ser una de las sensaciones de las Navidades, seguro. Pues esperemos que sí. Muchísimas gracias, nos vemos el viernes. Y nosotros ahora nos vamos a publicidad y dentro de un momento volvemos con más temas que esperamos sean de su interés. Hasta ahora. Bueno, pues en esta noche de martes continuamos y lo hacemos hablando de la festividad de hoy, festividad de Santa Bárbara, patrona de los mineros y también de los ingenieros de minas. Para hablar de esta festividad, la festividad del Colegio de Minas, de Ingenieros de Minas del Noroeste de España, se encuentra con nosotros su presidente. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues vamos a hablar acerca de esta festividad, qué actos se han desarrollado a lo largo de la jornada de hoy. Bueno, actos que continúan incluso con una cena, ¿no? Le hemos raptado durante un momento exactamente, esa cena y agradecemos que nos haya atendido. Pues muy encantado de estar aquí. Hoy empezamos con una misa a la 1:30 en San Tirso para rememorar un poco a todos los fallecidos a lo largo del año. Seguimos con una comida y bueno, esa comida se prolonga pues hasta la cena y seguiremos un poquito más. Es una fiesta muy entrañable para nosotros y pues tenemos que celebrarlo bien, ¿no? Claro, por supuesto. ¿Cuántos colegiados tienen actualmente? En la actualidad el Colegio del Noroeste tiene en torno a 1.800 colegiados en números redondos. Hay que tener en cuenta que a nivel de España somos solo 6 colegios y en total somos 5.000 en números redondos colegiados en toda España. Bueno, no obstante, es un buen número. El Colegio del Noroeste es el segundo colegio mayor de España después del centro. Eso le iba a comentar. El Colegio del Noroeste no solo es Asturias. El Colegio del Noroeste aglutina Asturias y Galicia. Claro. Bueno, ¿qué actividades se realizan desde el colegio? ¿Qué actividades se promueven desde el colegio principalmente? Desde el colegio promovemos muchos tipos de actividades desde el punto de vista de formación, que es lo más importante. Nosotros hacemos cursos de formación, algunos con carácter anual, como algún máster relacionado con temas como medio ambiente, innovación, calidad. Luego hacemos una serie de cursos que se pueden hacer online, encaminados básicamente a colegiados que trabajan y que evidentemente tienen que compaginar su trabajo con los cursos. Y luego hacemos cursos pues, de 1, 2 días, 3, dependiendo un poco de las necesidades, muchos relacionados con software minero, relacionados con certificación energética de edificios, algo que está ahora muy de moda, temas relacionados con geotermia, energías renovables, ese tipo de cosas. Eso lo alternamos luego pues, con conferencias técnicas, cuando viene algún conferenciante para un tema en concreto. Recientemente hemos tenido una charla sobre una conferencia sobre ciclos combinados y en todo momento pues, estamos pendientes de lo que sale para transmitir a nuestros colegiados la información relacionada con el sector. Hay que tener en cuenta que el sector no solo es el sector minero. Como ingenieros de minas podemos trabajar pues, tanto en minería como en temas relacionados con energía, medio ambiente, siderurgia, metalurgia, calidad y evidentemente gestión, con lo cual el campo de trabajo es muy amplio. La tecnología está a la orden del día, supongo que tienen también que ir reactualizándose, renovándose y bueno, estar a la última para poder estar con los tiempos, ¿no? Claro, efectivamente, la tecnología está cambiando mucho y nosotros una de nuestras labores como colegio pues es estar al tanto de todo esto y comentarlo con nuestros colegiados y transmitirles la información correspondiente. ¿Algún programa que se ponga en especial relevancia en marcha para 2016? Lo que es importante es el respeto al medio ambiente. Entonces tenemos un máster relacionado con calidad y medio ambiente donde se contemplan básicamente estas cosas. La actividad minera o la industrial es una actividad que tiene mucha relación con el medio ambiente, tenemos que tratar muy bien el medio ambiente y eso es un tema muy importante para nosotros. Claro. ¿Qué salidas profesionales tiene actualmente la carrera de ingeniero de minas? Hay que desterrar ya aquella idea de un ingeniero de minas trabaja en un pozo minero, aquello ya se acabó. Bueno, ahora mismo, por comentar algún dato, yo diría que unos 18 o 20% solo de los colegiados trabajan en actividades relacionadas con minería. Claro. Hay que entender que minería no solamente es minería o pozo minero carbón, hay mucha minería relacionada pues, con canteras, con áridos de construcción y demás, ¿no? El resto trabajan pues, básicamente en el resto de las áreas que comentaba antes, pues desde energía, desde temas relacionados con medio ambiente, siderurgia, metalurgia, en todos estos campos y muchos, sobre todo también en temas relacionados con construcción de túneles, hay muchas infraestructuras, carreteras, AVE, ahí tenemos mucha gente trabajando de la profesión. Claro, todo ello después de haber pasado muchos de ustedes por una escuela
y fue considerada o es considerada como una de las más exigentes de España. Sí, hasta hace poco solamente existía la Escuela de Madrid. A partir de 1960 se crea la Escuela de Oviedo, pero evidentemente con unas exigencias pues, del orden de la Escuela de Madrid. Hay que tener en cuenta que la profesión de ingeniero de minas es la primera ingeniería de España. La primera escuela data de 1777, en Almadén. De ahí ya pasó mucho tiempo, pero la formación sigue siendo estricta y sigue siendo rigurosa, porque de nosotros dependerá la ejecución de proyectos, en muchos casos comprometidos, con lo cual la formación tiene que ser buena. Hay, no obstante, ahora una dicotomía entre Oviedo y Mieres. Mieres tradicionalmente albergó la Escuela de Peritos de Minas, Oviedo la de Ingenieros. Bueno, cíclicamente, cada X tiempo, sale en prensa, se va a llevar la Escuela de Minas de Oviedo a Mieres. Bueno, ¿esto por qué cada tanto? Hombre, yo diría que en este apartado deberíamos de dejar a la universidad que formase buenos ingenieros o ingenieros técnicos. Es decir, nosotros como profesionales lo que tenemos que pedir a la universidad es que cree o forme buenos profesionales. En cualquier caso, un poco por poner algún matiz, decir que la Escuela de Ingenieros de Minas es una escuela que ahora mismo se cursa el grado, se cursa el máster, y con la entrada de Bolonia estas cosas han producido unos ciertos, digamos, malos entendidos en la sociedad o algunos errores. Entonces, por matizar, un grado equivale a lo que antes se entendía técnico de grado medio, lo que equivale aproximadamente en el nivel de cualificación europea al primer ciclo de estudios, normalmente son 3 o 4 años. El segundo ciclo se alcanza con el máster, que era lo que antes era ingeniero de minas. De hecho, hay unos órdenes del Ministerio de Ciencia e Innovación que establecen que el grado equivale o habilita para trabajar como ingeniero técnico y el máster junto con el grado habilitan para trabajar como ingeniero de minas. Eso sería segundo ciclo, nivel 7 a nivel europeo, y luego solo quedaría el tercer ciclo, que es doctorado. Con lo cual yo creo que estas cosas a veces ofrecen muchas dudas, pero hay que dejar un poco claro que la profesión de ingeniero de minas y la profesión de ingeniero técnico son dos profesiones muy importantes para la sociedad, pero son bastante diferentes. Cuando un ingeniero de minas puede ejercer en todos estos campos que acabo de comentar, un ingeniero técnico solamente puede ejercer en su especialidad. Con lo cual eso yo creo que limita bastante el campo de actuación, pero desde luego las dos carreras son importantes para la sociedad, pero insisto que son un poco distintas en cuanto a concepto. Bolonia ha hecho como un totum revolutum. Algo parecido, entonces yo creo que ha creado más confusión y sobre todo las ingenierías creo que esa confusión pues hace que a veces digamos, los directores de recursos humanos de las empresas no sepan muy bien lo que están contratando. Entonces es importante distinguir lo que es un grado de lo que es un máster habilitante. ¿Usted estudió en la escuela de aquí de Oviedo? Yo estudié en la escuela de Oviedo. Y quiero preguntarle una cosita. ¿Tan duro era aquel primer curso de la Escuela de Minas de Oviedo y tan duro era un profesor llamado Conde? Sí, en aquella época, estamos hablando de los años finales de los años 70, además primero y segundo eran selectivos, es decir, tenías que aprobar todas las asignaturas para cambiar de curso. Solamente teníamos 5, pero bueno, esas 5... ¿Pero qué 5? Vaya 5 asignaturas, ¿no? Claro. Y Carlos Conde, muerto recientemente, era una persona que tenía grandes conocimientos y evidentemente era muy exigente. Es una satisfacción haber superado sus enseñanzas y esos cursos, ¿no? Es una satisfacción y yo creo que en el fondo pues todos los ingenieros de minas recordamos nuestras épocas de la escuela, llámese Carlos Conde o algún otro profesor, y recordamos el esfuerzo tan importante que tuvimos que hacer para acabar los estudios, ¿no? Claro. Hablamos de la profesión en la actualidad. Hay mucho éxodo de ingenieros en Asturias, de que se forman en Asturias o son asturianos y tienen que irse ya no fuera de nuestra región, sino fuera de nuestro país. Por desgracia, las últimas promociones les cuesta encontrar trabajo aquí. Nosotros decimos que una buena parte de los alumnos que acaban bien formados en un campus de excelencia como es el nuestro, tienen que acabar buscando trabajo fuera porque aquí es difícil encontrar trabajo, ¿no? En algunos casos, pues porque no lo hay, y en otros casos porque aun pudiendo haberlo, no resulta a veces fácil montar aquí una industria, montar aquí una mina. Bueno, pues por problemas que todos a veces conocemos, pero probablemente no suficientemente bien fundados, ¿no? Lo importante es que Asturias es una región que fue industrial durante muchos años, sigue siéndola, menos, pero sigue siéndola, y lo que tenemos ahora lo debemos un poco a la industria que tuvimos en años pasados. Y parece a veces que nos olvidamos un poco de esta circunstancia y de alguna manera tampoco contribuimos mucho a crear empleos, porque al final no nos olvidemos que tanto la minería como la industria son básicos
son tractores de empleo y al final generan mucho empleo en las comarcas donde se ubican, ¿no? Entonces yo creo que sería importante que Asturias volviese un poco con la mentalidad actual, pero pensando como pensábamos en los años mediados del siglo pasado, y recordemos la industria, que es muy importante para Asturias. Reclama, por tanto, una reindustrialización de nuestra región frente a esas otras tesis de convertirla casi en un parque temático, idílico y maravilloso. Bueno, yo creo que las dos cosas tienen que convivir. Tenemos una Asturias, yo soy asturiano, tenemos una Asturias maravillosa, tenemos unos paisajes estupendos, pero tenemos que aprender a convivir esas cosas con la industria, porque al final, si no tenemos industria, con el paisaje, al final vamos a conseguir que la gente joven, que es la gente productiva, que está bien formada, que de alguna manera van a ser los que alimenten nuestro futuro cuando nosotros seamos mayores y nos jubilemos, pues si no están aquí y tienen que trabajar fuera, pues va a ser difícil poder mantener todo esto con la única idea de Asturias paraíso natural, ¿no? Yo creo que es importante, pero tiene que haber más cosas y la industria es muy importante. Volvemos al tema que tocábamos hace un momento, parafraseando a un famoso, o tomando el título de un famoso programa de la televisión pública, la televisión nacional, podemos hablar casi de ingenieros por el mundo, ¿no? Es decir, ingenieros asturianos formados aquí en Oviedo están prácticamente repartidos por todo el mundo. Sí, sí, efectivamente. Ahora mismo con la globalización, pues están trabajando en muchos países. Hay que tener en cuenta que el colegio forma parte de un consejo a nivel nacional y entonces en el consejo sí que tenemos un grupo de trabajo que establece relaciones con los ingenieros que están fuera de España, ¿no? De alguna manera son ingenieros que también necesitan conocer lo que está pasando en España y pues por su trabajo a veces no llegan a esas o no tienen esas noticias, ¿no? Entonces ahora mismo tenemos aproximadamente unos 350 ingenieros de minas que sabemos que están trabajando por el mundo, dentro de ellos muchos asturianos, y ahora mismo están trabajando en más de 56 países. Claro. Y esto sigue creciendo, efectivamente. Entonces, bueno, yo creo que es un poco el futuro. Tenemos que estar abiertos a la globalización, a salir fuera, pero también un poco pensando en que si algunas de esas cosas las podemos hacer aquí, pues lo razonable sería intentar hacerlas aquí, ¿no? Evidentemente, con todos los, siempre digo lo mismo, con todos los condicionantes sociales y medioambientales. Nosotros como ingenieros de minas somos los primeros que respetamos el medio ambiente. No se puede ver una ingeniería sin el respeto al medio ambiente. Claro. Pues esperemos que así sea. Pues Juan José Fernández, decano presidente del Colegio de Minas del Noroeste de España, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. No le interrumpimos más, le dejamos que vuelva al Reconquista, creo que es, ¿no? En el Reconquista, sí, donde se está celebrando esa cena. Muchísimas gracias por contar con su presencia y feliz día de Santa Bárbara. Muchas gracias, encantado de estar aquí, muchas gracias. Pues muy bien, nosotros nos vamos a publicidad y tan solo dentro de un momento, bueno, pues volvemos para ir con nuestro siguiente invitado. Hasta ahora. Bueno, pues a vuelta a publicidad continuamos y lo hacemos recibiendo a nuestro siguiente invitado. Se trata de Luis Laria, del CEPESMA. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, para hablar un tema que ha sido portada prácticamente en todos los medios de comunicación, el tema de la conferencia de París acerca del cambio climático, de las distintas variables y consecuencias. Conferencias como estas, con la presencia de altos dignatarios de carácter mundial, ¿sirven para algo o en síntesis son papel mojado? Bueno, sirven para algo, sí. Sirven para decir que se intenta hacer algo. Pero una cosa es decir que se intenta hacer algo y otra cosa muy diferente es hacer algo, ¿no? Es un escaparate y yo creo que, obviamente, bueno, pues las condiciones de la estrategia política necesitan de actos como este. Pero no creo que no tienen nada que ver con lo que es el interés del mundo en absoluto. De ninguna manera se cumplen objetivos que sean realmente serios y radicales para ejecutar una legislación que sea consecuente con las necesidades de un futuro inmediato que ya realmente está abocándose a una situación extrema. No se trata, con este razonamiento que voy a hacer, de culpar a los chinos en modo alguno, los chinos de manera individual, pero parece, bueno, absurdo pensar que China va a suscribir acuerdos de carácter mundial cuando en Pekín tengo entendido que no se ve a más de 100 metros por la polución que tienen en un país que está desarrollándose a una velocidad increíble, ¿no?
Sí, efectivamente, pero es China y es cualquier otro país de los que realmente tienen las riendas económicas del planeta, ¿no? En el caso de China es muy curioso porque China en estos últimos 20 años ha tenido una explosión extraordinaria, ha generado, por lo tanto, digamos que una contaminación al ambiente realmente inusitado, porque estamos hablando de que el porcentual, con referencia a lo que puede ser otro país que tecnológicamente hubiera estado ya en boga desde hace tiempo. Obviamente estamos hablando de miles de millones de habitantes, no estamos hablando de 40 o 50 millones de habitantes. Eso repercute drásticamente precisamente en lo que es precisamente la producción y las necesidades de producir. ¿Qué ocurre? Que es que hoy todavía China está en el 65% de su capital potencial de destrucción en cuanto a lo que es la contaminación, y difícilmente, ante la situación de expansión que está teniendo, va a dejar o va a bajar el acelerador, porque quiere competir en todas las condiciones y quiere darles de comer a esos 2.000 millones de habitantes que tiene. Por lo tanto, pues no cabe la menor duda de que va a seguir ejecutando una política de desgaste medioambiental para darle garantía y sostenimiento al propio país. Pero lo hicieron los demás y lo siguen haciendo. Claro. La energía renovable, ¿es cara o nos la venden como cara? La energía renovable es barata, tan barata que es gratuita. El problema está en que las infraestructuras necesarias para ello, como pueden ser los aerogeneradores o son las placas solares, etcétera, obviamente necesitan de una inversión. Pero la energía renovable es tan gratuita que además nos garantiza la vida. El problema está en que las energías renovables están chocando precisamente contra, digamos que el poder estratégico de las empresas eléctricas y, en este caso, pues de hidrocarburos, que son las que gobiernan el planeta y que hacen que no se cree la competitividad necesaria entre un ámbito como puede ser el de la energía que capta el sol o capta el aire, y la energía que capta, en este caso, pues un elemento como puede ser de los sustratos del fondo, como puede ser pues el petróleo, el gas natural, el carbón, etcétera. Para un país como España, deficitario en cuanto a fuentes de energía convencionales, digamos, tipo petróleo, ¿la nuclear podría ser una alternativa? Es que aquí yo creo que la nuclear, cuando se habla de la nuclear, se habla... yo entiendo que la nuclear es limpia en el momento, pero no se sabe en el futuro. En un futuro inmediato puede haber una circunstancia tremendamente grave, y además la energía nuclear está generando unos residuos. Por ejemplo, España paga del orden de unos 65 millones de euros mensuales en reciclar esos residuos, que no los recicla ella, sino que se los mandan a otro país, a un tercer país, y posteriormente después esos residuos, curiosamente, van a un país tercermundista, van a las aguas de un país tercermundista. Todos esos residuos se han estado vertiendo hasta 1984 de las centrales nucleares europeas, canadienses, norteamericanas, también de los desechos hospitalarios, etcétera. Todo eso se ha estado vertiendo en el área atlántica, aquí a 400 millas de la costa española. Eso no tiene un coste. Que haya elementos que están ahí y que tienen un periodo de latencia como mínimo de 1.600, 1.700 años, y otros que alcanzan los 220.000 años, eso no tiene un coste. Eso podemos decir que la energía nuclear es limpia, pero ¿cómo y cuándo? Claro. ¿Qué va a ocurrir con tus tataranietos, o con los míos, o con la 60 generación después de nosotros? ¿Qué va a ocurrir? ¿Nos podrá llamar la atención diciendo que realmente hemos hecho algo mal? ¿O eso no pasa nada con ello y bueno, pues no tiene ningún interés? Realmente es un problema muy grave. La energía es una energía limpia en ese momento de producción, pero después hay que pasar la escoba, hay que barrer el polvo, y cuando ese polvo realmente no lo puedes tirar en cualquier sitio, eso es un problema muy grave. Las energías nucleares además tienen una cosa muy curiosa. Ahora mismo quien realmente está incentivando la hipotética necesidad de las energías nucleares está poniendo también en entredicho que realmente no tiene ninguna importancia adquirir la
la energía del sol o del viento. Por lo tanto, hay intereses, y hay intereses muy importantes para que realmente la energía nuclear, posiblemente, Francia, nosotros no tenemos tanto, pero Francia tiene mucha. Pero sin embargo, países como Alemania están prescindiendo de ella. Por lo tanto, están mirando a futuro. No podemos pensar en enriquecernos hoy y que dentro de 4 días esa riqueza sea precisamente la muerte. ¿Qué valoración hace del fracking, del que tanto se habló durante el verano? El fracking es algo similar, pero con un problema que podría derivarse en problemas sísmicos. Es una forma de explotar un recurso de forma fácil. De forma tremendamente fácil. Fácil lo quiero decir en cuanto a coste económico. Es como una mina a cielo abierto. La mina a cielo abierto es mucho más rentable que aquella mina en la que hay que hacer una explotación del subsuelo, digamos que entrando en él. Bueno, pues el fracking es una forma totalmente cómoda, con una rentabilidad económica extraordinaria para quien ejecuta esa actividad, pero puede llegar a ser un problema muy serio que puede desestabilizar en muchísimas ocasiones áreas geográficas a nivel geológico. ¿Cómo de rentable parece ideal para tiempos de crisis? Claro, efectivamente, es que en las épocas, sobre todo de crisis, es cuando realmente toda esta estrategia mercantilista y económica adquiere más fuerza. No más valor, adquiere más fuerza. ¿Por qué? Porque siempre, digamos que los mandatarios, las administraciones, etcétera, siempre van a decir: vamos a soportarlo porque es la única alternativa de garantizar pues que aquí se creen 20 o 30 o 50 puestos de trabajo o X. Pero el fracking crea muy pocos puestos de trabajo. La explotación, una mina a cielo abierto, crea muy pocos puestos de trabajo. Yo creo que aquí hemos llegado a una etapa en la que realmente no importa tanto los puestos de trabajo, sino contentar a esos sectores estratégicos que son los que pueden quitar o pueden desnivelar un poco lo que es el sillón. Hablaba usted antes de qué mundo se podría encontrar nuestros tataranietos. ¿Hay mundo para poco si seguimos así? No lo sé, yo soy un ignorante absoluto como adivino, como futurista, ¿no? Pero a mí me da mucha pena pensar que nosotros no somos conscientes en ningún momento, y sobre todo culpo a la sociedad, ya no solamente las administraciones, bien sean locales, bien sean autonómicas, en este caso nacionales o ya supranacionales, como puede ser a nivel pues incluso planetario, tienen toda la culpa, pero esa culpa yo creo que la siguen ejecutando precisamente porque no tienen la presión suficiente que debemos de ejercer los ciudadanos. Los ciudadanos somos precisamente los máximos valedores de exigir que realmente nuestro futuro, pero el futuro de los nuestros, sea lo mínimo en cuanto a dignidad. Porque si perdemos el mínimo ya no tenemos nada. Por lo tanto, tenemos que efectivamente compatibilizar la existencia con la explotación de los recursos, pero nunca tenemos que poner en entredicho la existencia para tener una explotación de los recursos más cómoda o más rentable, ¿no? Y abandonar esa teoría o esa práctica de tira para adelante que libras. Claro, lo decíamos también antes, en un momento determinado, bueno, pues a veces el contentismo social, porque se crean 4 puestos de trabajo, o porque en un momento determinado se monta una industria en no sé dónde, algo así, pues hace que se soslayen, se dejen de lado algunos de los intereses que son generales, porque no solamente estamos hablando de esas 20 o 30 familias que viven de una industria, o esas 50 o esas 100 familias, estamos hablando de todas las familias que viven en el entorno. Yo desde hace un tiempo estoy luchando contra una empresa, que es una empresa de las más contaminantes que tenemos en el norte de España, que está generando unos problemas serios en hasta 6 kilómetros de radio de la zona donde emite, cuando estamos hablando en el ambiente terrestre. Hablamos de huertos, hablamos de producción de fruta, etcétera. Pues curiosamente, pues es una empresa que trabaja en este caso fabrica aluminio. Es precisamente la Alúmina de San Ciprián, una de las empresas más contaminantes con balsas que están obsoletas desde 1999 y que están vertiendo al año pues los desechos de la producción, digamos que los lisiviados y todas las condiciones de producción al mar directamente. Y estamos hablando de que, por ejemplo, para que nos hagamos una idea de qué productos químicos utilizan, sin ir más lejos, solamente en sosa cáustica utilizan del orden de 270.000
y digo 270.000 toneladas anuales. Pero después tenemos otros 16 elementos químicos que realmente son muy, muy graves y que atentan contra la vida, en este caso en la emisión que hacen a la atmósfera. Incluso se aconseja que no se hagan explotación de los recursos hortofrutícolas, etcétera, en un perímetro de hasta 6 kilómetros de radio de la propia emisión de la empresa. Pero después, a nivel del mar, yo achaco a que la pérdida poblacional de la laminaria, por ejemplo, sobre todo en la zona oriental de Galicia y la zona occidental de Asturias, hasta bien entrado el municipio de Cudillero, que es donde más se erradica la laminaria, porque después es cierto que por posiblemente un porcentaje de incremento térmico esté haciendo que este tipo de alga vaya a ir desapareciendo paulatinamente, pero los cambios radicales en estos aspectos se derivan precisamente de esta gran contaminación que se está provocando y que, como digo, la zona oriental de Galicia y la zona occidental de Asturias están teniendo una agresividad en cuanto a lo que es el acceso de estos elementos muy drástica. Y eso es solo un pequeño punto de muestra de lo que está ocurriendo prácticamente a lo largo y ancho del mundo. Claro, cuando estamos hablando de las alteraciones que se están creando a nivel medioambiental, hablamos de un cambio extraordinario, que es el cambio global, el cambio planetario, que es el cambio climático, ¿no? Que es el incremento precisamente de los niveles del agua oceánica, que posiblemente dentro de 50, 60 o 70 años, o incluso antes, no nos vamos ni por lo más remoto, podríamos sospechar que hay zonas ya inundables y que no van a ser factibles, digamos que crear pues una empresa, hacer una actividad, una calle, en cantidad de ocasiones. Algunas zonas que están ahora mismo en zonas donde no se puede sospechar que sea inundable, lo va a ser, pero realmente el problema está en que, como decíamos antes, el tema del fracking, el tema de la explotación de los recursos, pues hace que países que tienen el poder absoluto, que no tienen por qué consultar decisiones a los demás porque ellos son los máximos, digamos que el máximo poder, pues por ejemplo el fracking se vaya a utilizar en zonas, por ejemplo, como la Antártida, o se vayan a utilizar pues explotaciones de los recursos de hidrocarburos, gas o petróleo, por ejemplo, en el Ártico, donde son tremendamente sensibles esas áreas. Hay una disminución extraordinaria todos los años de millones y millones de hectómetros cúbicos de hielo. Eso no solamente es que deshiele, sino que además aumenta el nivel del agua, aumenta también la temperatura del agua, y además precisamente al aumentar la temperatura del agua, el propio agua dilata. O sea, el agua fría ocupa menos volumen que el agua caliente. Entonces lo que hace es que realmente hasta ahora no se podía sospechar que podríamos llevar ahora del orden de unos 25 centímetros de desnivel del agua en cuanto a lo que es precisamente pues hace unos 30 o 40 años a lo que es hoy. Posiblemente estamos hablando de 25, pero es posible que sea bastante más. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que además hay otras acciones que son puntuales, pero que también alcanzan a nivel pues incluso continental una problemática extraordinaria. Comentábamos el canal de Suez, el nuevo canal de Suez que se está abriendo, está haciendo que una gran cantidad, pero una inmensa cantidad de especies tropicales y subtropicales puedan llegar a tener una injerencia importante en todo el área mediterránea, pero no solamente el área mediterránea, también va a haber acceso al Atlántico y también lo va a haber incluso al Cantábrico. Aquí nosotros, especies invasoras, claro, especies invasoras que además van a crear un problema muy importante a las especies autóctonas. Aquí en Asturias, nosotros en estos últimos 10 años tenemos la constancia fehaciente de al menos 26 especies invasoras. Estamos hablando de cefalópodos y de peces. Esas 26 especies invasoras resulta que algunas de ellas se están adaptando de una forma ya absoluta. Claro. Estamos hablando, pero además no estamos hablando de un hecho puntual, en un momento puntual, de una especie puntual. Estamos hablando de que incluso pues especies como puede ser el Trachipterus arcticus, que no se tenían citas hasta el año 2001. Había una cita, pero que no creo que hubiera sido tanto como Trachipterus, pues que incluso nosotros en un solo año hubiésemos estudiado 387 ejemplares. Eso, además, ejemplares que en 4 o 5 años antes aparecían y terminaban muriendo por inanición, no comían.
no se adaptarían por circunstancias. Pero es que estos últimos están repletos. Los estómagos pues tienen incluso lirio, o sea que están comiendo a ciertas profundidades, 500, 600 metros, y tienen una adaptación extraordinaria. Claro, la vida sin duda se abre paso. Claro, pero es que lo curioso es que la sardina, sin ir más lejos, es una especie pues que no le hemos dado ningún tipo de valor, igual que el chicharro aquí en el Cantábrico. Ahora sí, ahora comenzamos a darle valor. ¿Por qué? Porque ahora escasea. Y porque posiblemente en 25 o 30 años la sardina desaparezca del Cantábrico. ¿Por qué? Porque no va a poder vivir, la que nosotros tenemos aquí necesita a lo mejor 1 grado o 2 menos de temperatura. Entonces va a alcanzar áreas más al Canal de la Mancha o incluso las aguas al norte de las Islas Británicas. Madre mía. Ahora que hablamos de tragedias ecológicas, o antes que hablábamos de ellas, o de lo que lo propicia, ¿cuánto tarda un territorio como Asturias en recuperarse de algo como el Prestige? Es decir, de recuperarse no solo visualmente. Tú vas a la playa y dices, uy, ya no he echado popote. Pero la herida queda ahí. La procesión va por dentro. Claro, lo dijiste precisamente con el tema de visualmente. Visualmente se recupera rápido, pero no tanto. Vamos a la playa de San Lorenzo y no hay ningún año que no tengamos mareas en la que una gran cantidad de la arena de la playa de San Lorenzo esté cubierta por unos colores especiales negros que no son ni más ni menos que el carbón del castillo de Salas. ¿Y mira cuándo fue? Claro, efectivamente. El petróleo del Prestige todavía está sedimentado en los fondos, en cantidad de fondos. Hay algunas rocas todavía que vamos a las rocas de los acantilados y después de toda esta acción de temporales y temporales, por mucho que los envites que reciba, todavía hay sedimentos en zonas de la costa. Pero puedo decir que visualmente, bueno, pues casi nos ha pasado ya desapercibida la situación, pero no a nivel biológico, no. Y sobre todo a nivel biológico, aquí hay alguien que lo pagó muy caro, pero muy caro, muy caro. Incluso más que las especies, por ejemplo, como pueden ser los peces, crustáceos, etcétera. Han sido la bifauna. La bifauna del Cantábrico se ha resentido de una forma increíble. No sé si llegará jamás a tener la cuota de población que tenía en el 2002, 2001, y precisamente sobre todo los álcidos. Los álcidos, aquí tenemos que darnos cuenta de que en la península ibérica, en lo que es sobre todo el área atlántica y en gallega y lo que es el Cantábrico, se murieron, podríamos decir, centenares de miles de aves en una misma semana. Eso es algo totalmente radical en el planteamiento de la existencia de muchas especies. Y por ejemplo los álcidos, como digo, el alca, el frailecillo, el arao común, realmente ha tenido una franca recesión, y los que tenemos ahora tienen muchos problemas de alimentación, se están muriendo muchos por falta de alimentación. Digamos que la masa de peces pues puede ir alterándose, puede disminuir o puede ir creciendo, dependiendo si protegemos algunas áreas. Pero por ejemplo el arao común, que ahora mismo ya no es una especie autóctona, por ejemplo, de las islas, en este caso de las Cíes, por ejemplo, las Isargas, etcétera, que había poblaciones de arao común, han desaparecido y posiblemente no se recuperen nunca más, ¿no? Las tragedias se pagan y las cicatrices quedan, y podemos tener una caída y rompemos la tibia y el peroné y no pasa nada, pero después un día viene el frío y vamos a notar un dolor ahí. ¿Verdad? La humedad te resiente la herida. La naturaleza se resiente siempre. Exacto. Luis, para finalizar, hay que finalizar, bueno, yo creo de una manera pesimista, porque después de todo lo que hemos hablado, es lógico que una civilización como la nuestra, que está buscando agua en Marte, no sea capaz de surtir de agua al 60% de la población mundial. Es que además has tocado un problema muy serio. Posiblemente la guerra de dentro de 50 o 60 años sea la del agua. La captación del agua. El agua es un bien bastante escaso, a pesar de que haya una inmensa cantidad de agua. Tenemos el 73% de extensión superficial del planeta en agua, en masa de agua, con una profundidad promedio de 3 kilómetros 200 metros. Estamos hablando de masa oceánica. Pero después tenemos una gran cantidad de agua dulce. Pero el agua dulce, cada vez estamos haciendo que sea más escasa la cantidad del agua dulce que podamos aprovechar de una forma digna y que no revierta negativamente en nuestra salud. Y la sequía
estamos viendo sobre todo cuando los países del tercer mundo pagan esas consecuencias, aparentemente a nosotros no nos importa porque ocurre ahí, pero cuando esas circunstancias se den en los países que supuestamente somos los poderosos, ahí es cuando va a crearse un problema muy grave de interacción entre las distintas culturas, de las distintas potencias, porque el agua es de lo que nunca vamos a poder prescindir. Es imposible prescindir del agua, al igual que prescindir del aire. Qué triste, como lo decías al principio, tener que andar con mascarillas, por ejemplo, por Bangkok, como a mí me tocó ya hace 18 años. Estoy hablando de 18 años por Bangkok, con mascarillas, porque la polución era increíble. Pero vamos a Pekín o vamos a cualquier ciudad de Asia y es impresionante. No se ha tenido en cuenta ningún tipo de emisión a la atmósfera, pero es que primero no lo tuvo Estados Unidos, ni lo tuvo Alemania, ni lo tuvimos nosotros, ni lo tuvo ningún país de los poderosos. Y ahora queremos culpar a estos porque le están incidiendo. Sí. No, es que es el conjunto. Y para terminar, sí que te diría una cosa. Y yo soy una persona positiva siempre. En este caso, quiero plantear la necesidad imperiosa de que realmente la sociedad tiene que cambiar el comportamiento. Debemos de dejar de lado la pasividad y tenemos que tener una lucha, pero no una lucha agresiva, sino la lucha de la concordia, del interés social, de hacer que el mundo sea factible para los que vienen después, porque en algún momento nosotros, que es un suspiro en nuestra vida, vamos a dejar de existir. Pero qué triste tiene que ser ver que dentro de 30 o 40 o 70 o 100 o 200 años alguien tenga que decir: aquellos fueron unos egoístas y no les importó nada más que tener, no el ser. Pues Luis, sin duda está en nuestra mano, ahora solo tenemos que ejercerlo y ponerlo en marcha. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. La próxima semana esperamos contar contigo para hablar de un tema poco más agradable. La semana pasada, fuera de cámara, me comentabas un dato que yo desconocía, porque mi ignorancia acerca del tema marino es muy elevada, que en Asturias hay delfines, en la costa, o sea, en el mar asturiano, digamos, hay delfines. Oye, pues a ver si hablamos... Por suerte todavía hay delfines. Pues a ver si hablamos de delfines en Asturias o algo que sea un poquito más agradable. Bueno, y dejamos este tema de la contaminación, que aunque está en nuestra mano, es bien triste tener que hablar de estas cosas, ¿no? Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. A vosotros, muchas gracias. Nosotros nos vamos a publicidad y después afrontamos ya la recta final del espacio de hoy. Hasta dentro un momento. Bueno, pues a vuelta de publicidad continuamos y afrontamos ya lo que es la recta final de este espacio de la noche de viernes, hablando con el padre Elías. Buenas noches. Hola Juan, buenas noches. Bueno, para continuar con un tema que habíamos ya esbozado a final de la semana pasada, la cartografía del futuro cósmico y humano en lo referido al origen y final del hombre según la Biblia. De la especie humana, ¿verdad? Para no hacer discriminación hombre y mujer, especie humana. Especie humana, efectivamente. Sí. Entonces he preparado unas respuestas a unas preguntas. Claro, porque hay que empezar, centrando el tema en qué dimensiones humanas desaparecen con la separación del cuerpo humano después de la muerte. Eso es, la muerte significa la separación del cuerpo y del alma. Al desaparecer el cuerpo, ¿qué desaparece con esa desaparición corporal? ¿Qué dimensiones humanas desaparecen? Pues desaparece, por ejemplo, el fenómeno de nacimientos y muertes. Eso es propio del cuerpo y de la materia. El espíritu no nace ni muere, es eterno, ¿verdad? Segunda cosa que desaparece, o dimensión humana, las enfermedades y el envejecimiento. Como no hay cuerpo, claro, pues el paso del tiempo no significa nada para el alma. Otra cosa que desaparece, pues los dolores físicos, corporales y el sufrimiento. Hoy es el Día Mundial de los Discapacitados. Ayer. Sí. Bueno, pues las discapacidades corporales, al no haber cuerpo, no tiene sentido hablar de discapacidades corporales, ¿verdad? Desaparece el sujeto, todo lo que iba encima de ese sujeto, claro, no tiene sentido. Y luego hay otra desaparición que la señalo porque me parece muy significativa, la desaparición
de las dualidades de opuestos. Por ejemplo, espíritu y materia. El más allá es el más allá del espíritu, no de la materia. Claro. La vida y la muerte. El más allá es el mundo de la vida, no de la muerte. Lo que muere es el cuerpo, ¿verdad? Que pertenece al más acá. Sí. Otra dualidad que desaparece es la bondad y la maldad. La maldad en el más allá no tiene lugar, solamente crecer en bondad. Y otra dualidad que desaparece, lo masculino y lo femenino, el sexo varonil y femenino. Luego, si quieres, cuento la parábola del Evangelio cuando le plantean a Jesucristo el problema. Una mujer que ha tenido 7 maridos, si hay resurrección de los cuerpos, ¿cuál de los 7 va a ser su verdadero marido? Y Jesucristo dice, en el más allá no hay sexo masculino ni femenino, serán todos como los ángeles, espíritus. Y finalmente hay otra dualidad que desaparece en el más allá, en lo temporal y lo eterno. Lo del más allá es todo eterno, ¿verdad? El tiempo pertenece al mundo de la materia y al mundo de lo finito y de lo perecedero, ¿verdad? Sí. Lo imperecedero es eterno, y otra cosa que señalo, además de la eternidad, es el crecimiento en evolución, en perfeccionamiento. Somos cada vez más perfectos, más imagen y más semejanza con el Creador Supremo. Claro, es decir, entonces hay capacidades humanas que continúan existiendo e incluso evolucionan. Eso es. Entonces, las 4 grandes capacidades que son el distintivo que separa y diferencia al hombre del animal. Capacidad cognitiva sin límites. Sí. La conciencia, la mente sigue conociendo sin el soporte del cuerpo, ¿verdad? Ya hemos hablado, hablar de la muerte clínica, cómo la conciencia extracorporal, fuera del cuerpo, se perfecciona en conocimientos, ¿verdad? Hay una capacidad cognitiva en crecimiento constante. Otra capacidad amorosa. Vamos creciendo en amor cada vez más generoso, porque el amor de la tierra tiene alguna faceta de generosidad, pero generalmente es muy egocéntrico y muy posesivo, ¿verdad? Entonces, el amor verdadero es amor generoso, amor incondicional, ¿verdad? Amar por el placer de amar, hacer el bien por el placer que eso engendra. Y otra capacidad que sigue creciendo es la capacidad felicitaria. Somos cada vez más felices, sin que tenga tope o techo este nivel de felicidad. Y finalmente, como fuente y como raíz de todo este crecimiento, crecemos en capacidad unitiva o de unión y unidad con el Supremo Creador. Hemos sido creados a su imagen y semejanza, pero muy diferentes de Dios en todo, y a medida que vivimos en la eternidad, esa semejanza y esa unidad con que fuimos creados se va perfeccionando sin que lleguemos nunca a identificarnos con el modelo, porque es infinito. Y lo finito, por mucho que crezca, nunca se transforma en infinito. Siempre será finito, más perfecto, menos limitado en perfección, pero capaz de continuar evolucionando y perfeccionándose todavía más. Los Bozaba, quería preguntarle también, porque los Bozaba usted la semana pasada, ¿qué es el mundo astral y el cuerpo astral? Bueno, el mundo astral es la morada de los cuerpos astrales. Lo mismo que el mundo material es la morada de la materia física, el mundo astral es el mundo de los cuerpos astrales humanos. Y el cuerpo astral, en primer lugar, señalo 3 rasgos distintivos. Sobrevive a la muerte corporal. Sobrevive. En segundo lugar, es la mansión o la sede de la energía vital, de la energía emocional y de la energía mental o cognitiva. Son 3 energías distintivas y características del ser humano. Y finalmente, ¿de qué está hecho el cuerpo astral que sobrevive y es el asiento de las emociones y de las facultades cognitivas? De una materia llamada ultrafísica, porque no es conocida en el mundo de la materia de 3 dimensiones. Es una envoltura semi-espiritual, ¿verdad? Parecida a lo que hoy se llama en la ciencia la materia oscura, desconocida, o por ejemplo al neutrino, que es indetectable, no tiene masa o masa nula
o masa indetectable científicamente. Claro. Pues la masa del cuerpo astral puede ser algo parecido a la masa del neutrino en la física, ¿verdad? Claro. Indetectable cuando los médicos ateos dicen, bueno, pues he explorado el cuerpo y no he encontrado nunca el alma. ¿Pero cómo la vas a encontrar? ¿Has encontrado alguna vez el neutrino? Claro. Sin embargo, el neutrino existe. Científicamente hablando, es una manifestación de energía muy sutil que emana del Sol y emana de los átomos también. Por otra parte, hay que hablar también del reflejo que tienen los evangelios, en este caso en Juan 14, el tema del bajo astral y el alto astral y la pluralidad de moradas celestiales. Bueno, entonces el bajo astral y el alto astral son niveles evolutivos del psiquismo humano. Si estás poco evolucionado, eres muy materialista y poco espiritualista, estás en el bajo astral y puedes morir en el bajo astral, y esa muerte en el bajo astral está muy relacionada con lo que llaman posesiones diabólicas. Yo tengo un libro que se titula 30 años viviendo entre los muertos, y explica el psiquiatra el fenómeno que él trata a diario, y entonces hay personas normales y de repente pues, se vuelven agresivas, se vuelven soeces, e incluso cambian la entonación en la voz, son hombres y empiezan a hablar con entonación femenina, les aplican fármacos y no producen ningún resultado, entonces los lleva a presencia de su esposa, que es médico y es medium, ella cae en trance en presencia de esos chicos que están en el poseídos por una energía en el bajo astral, y le pregunta al doctor a su esposa en trance, ¿tú quién eres? Dice, yo soy Ramón. ¿Pero cómo tú siendo mujer tienes nombre de varón? No lo sé. Bueno, ¿tú sabes que te has muerto? Pues me voy a morir si te estoy oyendo. Claro. Ya, pero me oyes con un cuerpo que no es el tuyo. ¿Tienes algún familiar o algún santo de tu devoción al que pidamos ayuda? Sí. Piden ayuda a ese santo y al instante ella recupera la normalidad en la conciencia, y el chico que estaba poseído por ese espíritu en el bajo astral recupera también la normalidad, y aquí tenemos el hecho científicamente constatado. ¿Cómo se produce una curación de una persona con trastornos de personalidad? Mediante un medio espiritual, ¿verdad? Los fármacos, los electroshocks no han servido para nada, ¿verdad? Sin embargo, la oración a un alma del más allá del alto astral pues viene en ayuda del que está en el bajo astral y lo eleva. Entonces, bajo astral, baja evolución espiritual al morir, y en el más allá también continúas mejorando, pero hay que esperar tiempo para pasar al alto astral. Y luego esto tiene que ver con lo que Jesucristo llama moradas celestiales. En casa de mi Padre hay muchas moradas. Sí. ¿Qué significa morada? Bueno, moradas son niveles vibratorios, niveles de evolución humana, de capacidad mental, de capacidad amorosa. Eso se llaman moradas, ¿verdad? No son moradas físicas, son niveles, o diríamos esferas de felicidad jerarquizadas, empezando por la más baja, que para nosotros sería el purgatorio, por ejemplo, después los 7 cielos, primer cielo, segundo cielo. San Pablo, por ejemplo, dice que fue arrebatado al tercer cielo, a la tercer morada, y lo que allí vio ya no sabe explicarlo, no hay palabras humanas capaces de expresarlo. Subió al tercero, y ya es inefable. Si hubiera subido al séptimo, y el número 7 es un número simbólico. Por ejemplo, la creación en 7 días no quiere decir 7 días, sino 7 periodos, que un día puede durar años o miles de años, ¿verdad? El número 7 es simbólico. Entonces, es el número de la perfección, ¿verdad? En la semana se perfecciona con el 7º día. Bien. Vamos a hablar de otro tema, un tema en el cual, bueno, nos ha traído un DVD que apoya este asunto. Vamos a ver, genios que hayan muerto pueden transmitir, digamos, su saber, sus capacidades, sus habilidades a personas que a priori no las tendrían. Sí, por supuesto, con toda certeza, según los datos de que disponemos hoy, la comunicación entre los vivos y los muertos no se corta radicalmente, ¿verdad? Nuestros seres queridos nos siguen amando desde el más allá y nos siguen protegiendo. Y nosotros seguimos recordando y seguimos intentando ayudar a nuestros familiares difuntos con oraciones y con misas. Pero hay un caso demostrado científicamente, que es el caso de Gasparetto, es un brasileiro,
que a los 13 años empezó a pintar de una forma asombrosa. Él no había estudiado nada de arte, no sabía nada de estilos pictóricos, y se pone a pintar. Y bueno, el doctor Jiménez del Oso le grabó un vídeo, yo lo he visto y lo tengo como una joya, y te doy algunos rasgos impresionantes de este fenómeno. En cuestión de minuto y medio dibuja o pintura mediante masa de varios colores el rostro del pintor Rembrandt, y lo firma con una firma que es indistinguible de la firma de Rembrandt. Del propio Rembrandt. Esta máxima similitud entre el rostro de Rembrandt y la firma de Rembrandt y Gasparetto, ¿cómo se explica? Tiene cantidad de pinturas encima de la mesa, rojo para los labios, negro para los ojos o para el pelo, y sin mirar, con los ojos tapados con la mano o mirando para otro lado, coge la pintura que necesita y a una velocidad de vértigo pinta con la mano izquierda, con la mano derecha, con las dos manos, vibrando todo el cuerpo. Y le pregunta el doctor Jiménez del Oso o J. Benítez, oye, ¿cómo te explicas tú este fenómeno? ¿El espíritu de Rembrandt se apodera de ti? Dice, no. Rembrandt me envía ondas espirituales o ondas mentales que interaccionan con las ondas electromagnéticas de mi aura. Y entonces yo me convierto transitoriamente en una especie de instrumento dócil en manos de Rembrandt. Lo mismo que el bolígrafo, lo coge una mano inteligente y escribe lo que la mano le haga escribir. Bueno, pues eso es lo que hace. Dice, ¿usted es un medium o es un reencarnado? Dice, yo he vivido en España en el siglo XVI. Y hay un fenómeno curioso. Mis padres son italianos, Gasparetto, italiano, y cuando empecé a hablar el portugués, ahora vive en el Brasil, el portugués, lo que me resultaba más fácil de aprender era el castellano. Dice, pero ¿cómo yo, siendo hijo de italianos y condicionado por la cultura brasileira portuguesa, encuentro más facilidad para hablar el español que para hablar el portugués y el italiano? Dice, yo creo que fui un reencarnado que vivió en España en el siglo XVI. Bueno, reencarnado o medium, el doctor Jiménez del Oso hace estas conclusiones. El espiritismo existe, el espiritismo actúa, los medios existen, los medios actúan, la muerte no es el final, no es el final, porque esta, si después de haber muerto sigue ayudando a pintar, es que no murió del todo, ¿verdad? No, lógicamente. No murió del todo. Bueno, entonces San Pablo, por ejemplo, dice que no solamente sobrevivimos, sino que avanzamos de gloria en gloria, en el más allá. Vamos a continuar con el tema de la Biblia, tanto en el Génesis como en el Apocalipsis 21, la centralidad del mensaje bíblico y cristiano de Dios creador del hombre a su imagen, así lo dice el Génesis, y Jesucristo resucitado, sus apariciones después de muerto. Bueno. Bien, entonces el origen del hombre no podemos desconectarlo de lo absoluto divino. Fue creado por Dios a su imagen y semejanza. Así lo dice el Génesis. Y además el séptimo día o el sexto día, como culmen, como cima de toda la creación, ¿verdad? Es la tarta, bueno, que queda con una corona, la cumbre, la cima, en el proceso creativo, distintos niveles, reino mineral, reino vegetal, reino animal, reino humano. Y después nos espera el reino sobrehumano del que estamos hablando ahora, del más allá, ¿verdad? Entonces, somos de origen divino, estamos hechos a imagen y semejanza. ¿Qué significa? Preguntaba yo el otro día, estar hecho a imagen y semejanza. Lo que le pido yo en la oración todos los días. Aumenta mi autoconocimiento, mi autoconciencia. ¿Quién soy yo? ¿Qué significa estar hecho a imagen y semejanza? Bueno, es un misterio. En segundo lugar, Jesucristo resucitado, vencedor de la muerte. El único fundador de religiones que figura como vencedor de la muerte. Ni Moisés resucitó, ni Mahoma resucitó, ni el Krishna resucitó, solamente Jesucristo, fundador del cristianismo, figura como vencedor de la muerte. Se apareció durante 40 días, dio señales más que suficientes de que no lo buscaran en el sepulcro estaba vacío, estaba vivo y se aparecía y desaparecía misteriosamente.
Yo además añado las apariciones de muertos, sobre todo estas de Francia, Sí. de las 399 damas de blanco, Sí. que se materializan durante minutos o durante horas y luego se desmaterializan. Bueno, han muerto hace 5 años, ¿cómo se pueden materializar y además con vestido en las carreteras de Francia? ¿Qué pasa con la muerte? La muerte no es el final. Hay señales de que algo sobrevive y algo se manifiesta, ¿verdad? Y después, finalmente, el Apocalipsis, el capítulo 21, que habla de un nuevo cielo, una nueva tierra y una nueva humanidad, Sí. donde Dios enjugará las lágrimas de los hombres. Ya no habrá lágrimas, no habrá muerte. Todo eso pertenece al pasado. Todo eso pertenece a un mundo inferior por el que hay que pasar, pero en el cual no hay que permanecer eternamente y en el cual no se desaparece absolutamente del todo con la muerte. Entonces, es el misterio de la energía mental, espiritual, emocional. En ciencia sabemos que la energía no se crea ni se destruye, Únicamente simplemente se transforma. Bueno, pues el psiquismo humano es energía emocional, es energía vital y es energía mental. Claro. Como energía vital, se muere, se separa el alma del cuerpo y el cuerpo, en vez de permanecer unido y creciendo, empieza un proceso de desintegración. ¿Qué era lo que unía las moléculas y las células en el cuerpo vivo? El alma. Cuando desaparece este principio vitalizador y unificador de los millones y millones de átomos y moléculas que componen el cuerpo, cuando desaparece esa fuerza cohesiva, el cuerpo se desintegra y termina desapareciendo primero la carne y luego el esqueleto, ¿verdad? Bien, pero hablar de la muerte y del final total es desconocer cantidad de fenómenos que nos dicen que esa visión es una visión muy pobre, muy reduccionista, que no explica más del 90% de fenómenos que son totalmente evidentes para los científicos. Por otra parte, resurrección de los muertos, hay triple transformación, cuerpo animal a cuerpo espiritual, cuerpo débil a cuerpo poderoso y cuerpo mortal a cuerpo inmortal, según... Bueno, cuando le preguntan a San Pablo en Corintios 15, ¿con qué cuerpo resucitaremos? Dice, tú eres un necio, un estúpido, un ignorante. Cuando tú siembras un grano de trigo, lo que nace no es el grano que has sembrado, nace una espiga. Evolucionada. Sí, eso es. Entonces, hay una transformación bajo tierra. El grano de maíz, por ejemplo, encierra unos dinamismos vitales totalmente insospechables mientras no se le someta a una interacción con las energías vitales que hay bajo tierra, el agua, los microorganismos que excitan, que estimulan esos dinamismos ocultos que hay en el grano, y el grano despliega toda la energía vital que llevaba escondida en esa pequeña masa. De un grano de maíz yo tengo en la habitación de mi casa una panolla, una mazorca. Sí. He contado los granos, tiene 500 granos. Y debajo de los granos tiene lo que se llama el tarugo. Sí, sí. Y además del tarugo hay una planta, yo he sido agricultor durante 15 años y he estado entre la planta del maíz, y la planta del maíz mide 1,5 metros de altura y casi 1 metro de anchura. Me oculta totalmente el cuerpo. Esa planta de maíz, los 500 granos, el tarugo, ha nacido de un solo grano de maíz. Dice San Pablo, lo que tú siembras se transforma bajo tierra de una forma asombrosa. Lo mismo pasa con el cuerpo humano. Se siembra cuerpo animal y resucita transformado en cuerpo espiritual. Se siembra cuerpo mortal y se resucita transformado en cuerpo espiritual. Se siembra cuerpo débil, frágil, vulnerable, ¿verdad? Por las enfermedades, por los accidentes, etc. Y resucita cuerpo poderoso, cuerpo pues inaccesible a todo esto que tanto daño nos hace en las carreteras o en la vida diaria con enfermedades y demás achaques, ¿verdad? Claro. Desaparece el cuerpo débil, frágil, vulnerable y heredaremos un cuerpo inaccesible a ninguna amenaza, a ningún accidente conocido en la Tierra. Claro. Padre, hemos llegado al final, no obstante, la próxima semana, continuaremos, si no hay novedad, el próximo viernes,
estaremos de nuevo con todos ustedes, acompañando a nuestros telespectadores. Uno de ellos, en el correo electrónico en ye@esasturias.tv, nos solicita, si no para la siguiente semana, sino para la siguiente, o cuando usted pudiera hablar del Apocalipsis de San Juan. Bueno, yo puedo hablar del Apocalipsis, en fin, salvando siempre, yo soy partidario, cuando te dicen, esto no hay que tomarlo al pie de la letra. Bueno, de acuerdo, que no hay que tomar al pie de la letra ninguna frase del Evangelio, pero ese mensaje algún sentido encierra. No hay que tomarlo al pie de la letra. Cuando un enamorado le dice a su enamorada, mi cielo, mi sol, tomado al pie de la letra es un desastre, ¿verdad? Si fuera el sol y está a 5 metros de tu distancia, no quedaba de ti ni vapor. Pero cuando le llama sol o cielo a su enamorado, algo le quiere decir. Pueden llamarle cosas peores. Quiere decir que para mí representas tanto, eres tan importante para mí como es el sol para la tierra. Si la tierra no puede vivir sin el sol, yo no podría vivir sin tu presencia. Ese es el último mensaje que hay que tomar en serio, ¿verdad? Cuando el Apocalipsis dice que habrá un cielo nuevo, una nueva tierra y una nueva humanidad, pero no dice cuándo. En el año 2000, en el año 20.000, ahora según los profetas más negativos, pues para el 2060 será el fin del mundo. No sé si habrá una guerra atómica, el fin del mundo humano. 2060. Bien, entonces te dice que esto tendrá una transformación y que Dios terminará manifestándose pues como el creador de la máxima vida, de la vida eterna, de la máxima felicidad y del máximo perfeccionamiento, ¿verdad? Y todo lo demás tiene un carácter provisional, un carácter temporal y perecedero. Pues hablamos de ello en sucesivas semanas. Bien, Padre pues Elías, podemos dedicar un tema o dedicar unos minutos dentro de otro tema ¿cómo no? a Bueno, explicar. ya que nos lo han pedido, pues vamos a ver si lo podemos hacer. Sí. Padre Elías, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta noche de viernes y le emplazamos para el siguiente Pues viernes. nada, yo te agradezco a ti personalmente lo que me ayudas a clarificar y profundizar en estos temas, y a la televisión lo que significa de divulgación de una cultura de la esperanza, pero con fundamento científico, ¿verdad? No hay fantasía, no hay imaginación, no hay capacidad de soñar, sino que hay unos datos científicamente muy sólidos, muy ciertos, y sobre esas bases podemos construir este rascacielos de la esperanza humana. Pues esperemos que así sea. Muchísimas gracias. Y nosotros, con las palabras del Padre Elías, llegamos al final del programa y al final de nuestra programación en esta semana, en lo que se refiere a Ye, en lo que se refiere a esta Y asturiana. Nos vamos, les dejamos con un largo puente festivo por delante, nada menos que sábado, domingo, lunes y martes, pero el martes estaremos de nuevo con ustedes. El martes tendremos un programa especial, un programa dual, en el cual trataremos acerca de la Constitución, ya que se ha celebrado la festividad de la Constitución el día 6, en el cual estará con nosotros el catedrático de Derecho Constitucional Ignacio Villaverde, y también abordaremos el tema de la Inmaculada Concepción como patrona del arma de infantería, para lo cual estará con nosotros un teniente coronel del Regimiento Príncipe, como saben, con base en el cuartel Cabo Noreña del concejo de Siero. Además, también tendremos con nosotros a integrantes de un grupo recreacionista, en este caso portarán uniformes del periodo de la Guerra de la Independencia, del periodo de la primera Constitución española, de 1812, la Constitución popularmente conocida como la Pepa. Nos vemos el martes. Hasta entonces, gracias por su atención, disfruten del fin de semana y puente festivo y muy buenas noches.